good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Buenos días, bienvenidos todos al primer webinar que tenemos en la revista Oil & Gas Magazine. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucha expectación, que es retos y oportunidades en el mercado de los combustibles. Y para ello, el día de hoy hemos reunido a un grupo de expertos para abordar este tema. Nos acompañan el día de hoy Carlos Vallejo. Ella es director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético. Bienvenido, Carlos. Gracias, Gabriel. Buenos días a todos. Beatriz, Brenda, Marcial, ¿cómo están? Buenos días. Está también con nosotros Beatriz Marcelino. Ella es presidenta de la acción de la ADE, perdón. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Nos acompaña también Brenda de la O. Ella es abogada del Frente Cívico Nacional. Bienvenida, Brenda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Y bueno, el moderador, Marcial Díaz, es presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético. Bienvenido, Marcial. Muchas Adelante, gracias. te cedo la palabra para comenzar. Pues muy buenos días a todos. Gracias por el espacio que nos ofrece una vez más Oil & Gas Magazine. Gracias a Beatriz Marcelino, a Bri de la O y a Carlos Vallejo por sumarse a esta mañana. Y bueno, pues aquí venimos a platicar un poquito qué es lo que está pasando en el mercado de combustibles. ¿Cómo terminamos en 2022? Si bien vimos que hubo una sequía de permisos hacia el primer semestre, se fue flexibilizando el otorgamiento de permisos, se agilizaron y al final terminamos con más de 500 permisos otorgados en materia de expendio. Pero aquí lo importante es lo que quedó en 2022 ya fue, cómo arrancamos este año, hacia dónde vamos, y me gustaría entrar directo con el tema que el 31 de diciembre terminó el periodo del presidente comisionado Leopoldo Melchi, y en el lapso de las primeras semanas de enero logramos ver que se mandó la terna a la Cámara, y en la Cámara, en comisiones, se aprobó y tenemos ya nuevamente un presidente comisionado que sigue siendo Vicente Leopoldo Melchi por los próximos 7 años. ¿Cuál es tu opinión de este tema, Beatriz? Y bienvenida esta mañana. No, pues muchísimas gracias por la invitación de nueva cuenta. Y bueno, mi opinión es, yo siento que fueron varios factores el cual impulsó a dar seguimiento y destrabar prácticamente todo, bueno, no todos, ¿verdad? Porque todavía quedan bastantes por ahí en la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cuál es mi opinión principalmente sobre, otra vez, el comisionado? Pues la verdad creo que es positivo para el sector, para el regulado.
Sabemos que no va a cambiar prácticamente las políticas, sin embargo, ya conoce el regulado, cuáles son sus funciones, hacia dónde va, cuáles son las metas, sus objetivos. Entonces, y todos ya lo conocemos también como asesores, consultores, para llevar de la mano prácticamente a todos los inversionistas que quieren tener un espacio aquí en nuestro país, en el sector energético en general. Y pues se me hace muy bueno que haya sido él reelegido, porque vuelve a lo mismo, ya conocemos su forma de trabajar, ya sabemos qué es lo que quiere, cómo lo quiere, y sobre todo de que sabemos y tenemos buena fe en que va a seguir va a seguir destrabando los permisos, va a seguir con esta política prácticamente de tener y de atraer más al inversionista. Entonces creo que es una buena decisión por parte del Senado que nos haya dado otra vez este comisionado, en particular, pues Leopoldo Mechi. Carlos Vallejo, ¿qué opinión te merece? Gracias, Marcial. Gracias a Oil and Gas Magazine por el espacio. ¿Qué opinión me merece? Me parece una decisión muy acertada, en primer lugar. En segunda, una respuesta rápida por parte de esta administración. Estamos hablando que prácticamente fue en menos de un mes que se envió la terna, prácticamente en la comisión permanente del Congreso, en específico de la Cámara de Senadores, estando en receso, la comisión permanente determinó precisamente reelegirlo al comisionado presidente, y esa es una buena señal para el sector, darle continuidad y darle celeridad. Si estuviéramos hablando de 2020, 2021, seguramente este nombramiento hubiera pues tardado más, hubiera habido ahí un compás de espera, y aquí no, fue rápida la reacción. Los senadores de igual manera fueron rápidos en su elección, y bueno, de aquí lo importante es ver precisamente la primera reacción antes de que concluyera el mes de enero, o el último día hábil de enero, con una sesión ordinaria, que es obviamente un tema que se tenía que celebrar, es la que está obligada por la ley de los órganos reguladores. Una sesión al menos se celebró. Hay buena señal en cuanto a pues la emisión de los permisos. Esperemos haya continuidad. Aquí es importante sí destacar que pues tenemos una cifra récord de 512 permisos al menos en materia de expendio. Entonces pareciera que si se sigue a este ritmo que se trajo en el segundo tramo, segundo semestre del 2022, pareciera que ese número de 512 pudiera ser superado. Nosotros somos desde la asociación positivos en cuanto a la visión que se tiene de darle continuidad al comisionado presidente, y que esto pues obviamente vaya en beneficio del sector y de los usuarios finales también, que es al final los que se buscan beneficiar, ¿no? Con mayores mayores competidores, una diversificación de marcas y precios competitivos. Gracias, Marcial. Abogada Bri de la O, ¿cuál es su opinión? Me parece que es una señal que manda, pues, realmente lo que tiene que ver el sector energético, de continuidad para todos los trabajos y los planes que se venían pues realizando al interior de la misma comisión, lo cual pues esto genera que haya una adecuada pues manera, atención, estabilidad en la prestación que reciben todos los usuarios a la comisión, los permisionarios, y lo mismo pues hace que el desarrollo del sector sea eficiente. Algo muy interesante es que a lo largo de su trabajo pues hemos visto que ha habido o se ha como desahogado toda esta parte de bloqueos en los permisos, lo cual pues genera que haya una mayor competitividad y pues impulsa una adecuada inversión, ¿no? A todos aquellos que quieren estar dentro del sector o traen proyectos. Muy bien. Eso es lo que me parece. Pues yo creo que le da continuidad a una comisión reguladora
tiene retos por cumplir en estos 7 años que tiene de encargo. No va a ser un presidente comisionado nada más para esta administración, sino para la que sigue, y tendrá que meter planes, proyectos y temas en la agenda de la CRE para darle continuidad a los regulados y para darles expectativas de certeza y seguridad jurídica en sus inversiones que ya tienen y las que quieren tener. Y creo que de aquí nos podemos pasar a que fue algo muy rápido, y prueba de ello es que ayer fue la primera sesión ordinaria de la CRE. Apenas con solamente 10 días de haber sido electo, se llevó una sesión. Creo que fue una sesión nutrida. Hubo en todos los temas otorgamientos, negativas, sesiones. Pues fue bastante plural, si lo queremos ver así. Y me gustaría preguntarte, Beatriz, en materia de gas LP, ¿qué significan, por ejemplo, que hubo autorización de permisos, pero hubo negativas y hubo suspensiones? ¿Es parte del mercado? ¿Es parte del problema que existe respecto al otorgamiento de permisos? ¿O a qué le atribuyes este comportamiento que fue prácticamente el mismo número de negativas que el mismo número de autorizaciones? Bueno, pues prácticamente las negativas, vamos a tomar en cuenta que dentro de un permiso es un procedimiento administrativo, en donde es un trámite como tal, en donde te dan facilidades, entre comillas, o prevenciones o algo. Dentro de estas negativas, donde tengo conocimiento, han sido principalmente en gas LP, que es donde nosotros más tenemos experiencia. Entonces, dentro de estas negativas del gas LP, han sido principalmente por no atender estos requerimientos, que es lo que siempre les comentamos a los regulados, no tanto por el mercado que se ha estado dando. Hemos visto en otras sesiones donde una comisionada ha mencionado, no estoy de acuerdo porque solamente en esa zona opera tal marca. Entonces, la verdad es que dentro de esas negativas o dentro de esos comentarios, no han sido estas las negativas por esas razones, cabe mencionar. Positivos nosotros los vemos porque, pues sí, la verdad es que de nosotros hemos atendido varios permisos, tanto de expendio, de transporte, hay ya ahorita, incluso ya hay hasta de autotanque, de distribución por medio de autotanque. Entonces, la verdad es que hemos tenido buena respuesta por parte de la Comisión Reguladora de Energía en gas LP, de que sí se han estado otorgando estos permisos y principalmente para abrir la competencia. Cabe mencionar que no es justamente si investigan y demás y que no estemos dentro de las 5 familias, pero sin embargo dentro de las 5 familias que tanto se habla, también ha habido permisos, también ha habido modificaciones y sí, también cabe mencionar que en materia de gas LP, bueno, quisieran tener los permisos que han tenido los petrolíferos. Sin embargo, pues todavía hace falta, pues todavía sí tenemos conocimiento de unos 2,000, 2,500 permisos que hace falta en gas LP, todavía sí le falta ahí en materia de gas LP. Entonces, pero sin embargo sí. Sí, creo que se cortó, regresé. ¿Sí, ya me escuchan? Sí, te escuchamos, Betty. Perfecto. Perfecto. Entonces sí les comentaba que no hay tanto negativa como la CRE. No hay una negativa como tal así tajante. Sin embargo, hay un poco de desinterés de los regulados en esta ocasión o en esta materia. Ok, sí, muchísimas gracias por tu comentario. Abogada Brenda. Mande. ¿Cómo vio usted en materia de petrolíferos el otorgamiento de permisos
terminaciones anticipadas, sesiones y los 17 de expendio, que es donde todo mundo pone como la regla de cómo va avanzando la comisión, porque es el volumen en donde más se nota en el expendio al público. ¿Cuál es la opinión que le merece? Sí, justo, como lo comentaba, pues realmente es aquí en la de estaciones de servicio donde hemos visto que realmente se ha desbloqueado lo que en algún momento había las limitaciones a otorgar permisos en materia, pues de expendio en estaciones de servicio. Que si bien hubieron ahí 2 abstenciones porque varios permisos no cumplían pues ciertos requisitos, me parece que pues debería de ser un poquito, no sabemos realmente cuáles eran estos porque no dieron más detalles dentro de la sesión, pero pues sí el dar estas autorizaciones pues permite que haya más competitividad dentro del sector, que también tendríamos que ver algunas otras, otros aspectos que se ven como tendrá que ser en esta parte de comercialización, pero no nos vamos a meter en ese tema. Y pues en cuanto a transporte, me parece que es algo, se otorgaron solamente 2 permisos, que fueron Autotransportes Ideal y en el FRAX, que en su momento me parece que también ahí auxiliamos para que pudieran solicitar su permiso. Y entre los 4 proyectos también que se autorizaron fueron de terminación anticipada, los cuales pues realmente los comisionados no dieron detalles sobre las causales de la terminación anticipada de estos permisos. Ahora sí que uno se abre o se desbloquea de un lado, pero también valdría la pena esta parte de infraestructura para el transporte. Creo que eso es también un punto muy importante a pues analizar y visualizar a futuro. Muchísimas gracias. Carlos, ¿qué opinión te merece la terminación anticipada de este permiso de almacenamiento para Excellency and Land? Recordemos que vamos a poner un poquito en contexto. Este permiso fue otorgado en 2018, hace 5 años. Es un permiso para el puerto de Veracruz con una capacidad de 9 tanques para almacenar 280,000 barriles, es decir, más de 44 millones de litros, con una proyección de inversión de 436 millones de pesos. Estaba en la famosa lista de los 50 terminales de almacenamiento que promovía la CENER en 2018. Y hoy vemos que este permiso deciden terminarlo anticipadamente, lo cual quiero creer que si lo terminan es porque no tenían la tanquería desarrollada y no estaba operando, porque un permiso de almacenamiento hoy vigente con tanquería, pues sin duda tiene demanda por parte de los permisionarios, ya sea para almacenar o para cumplir con la política mínima de almacenamiento de petrolíferos. ¿Qué opinión te merece que se esté terminando anticipadamente un permiso de esta naturaleza? Pues aquí tengo dos respuestas a tu pregunta, Marcial. La primera es, si hay una terminación anticipada, pues no quisiera pensar que efectivamente no se construyó absolutamente nada de infraestructura, porque no veo la razón por la cual, por un otorgamiento de un permiso de almacenamiento, los cuales, sin mal no recuerdo, prácticamente tenemos más de 2 años que la CRE no ha autorizado un permiso de almacenamiento, pues estarías como tal dejando a un lado una actividad que es bastante necesaria. Hablemos que la actividad de almacenamiento va de la mano con la famosa política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos. Sabemos bien que Pemex Logística cuenta con alrededor de 74 terminales de almacenamiento, entonces estas son inclusive deficitarias si partimos del supuesto que hasta 2022 se establecieron como tal, pues prácticamente 5 días de esa capacidad estratégica o de autosuficiencia que tenemos en cuanto a almacenamiento. Entonces se me hace muy
lamentable el hecho de que se venga a dar por terminado en forma anticipada un permiso para esta actividad. Habla que pues tal vez no se construyó la infraestructura correspondiente. No quisiera pensar también por ahí que pudiera ser una señal que los inversionistas o quienes estaban apalancando precisamente los créditos o los fondos económicos suficientes para el desarrollo de esa infraestructura también pues no vieron tal vez una certeza o una seguridad en cuanto al desarrollo de esta instalación o de esta tanquería. Entonces, no conozco tal cual, pareciera que es una instalación que se encuentra ahí en Veracruz. Es obviamente publicitado por parte de la razón social que hace la cancelación anticipada o la terminación anticipada del permiso, que ofrece este tipo de servicios de almacenamiento también de petroquímicos. No sé si tenga que ver tal vez con la parte de los petrolíferos en donde ya no apostaron o en donde no vieron precisamente pues algún apalancamiento seguro para seguir o continuar con el desarrollo de la infraestructura. Ahora estamos hablando que pues se encuentran en el estado de Veracruz, en donde pues prácticamente tenemos el arribo de pues el mayor volumen de petrolíferos. Estamos hablando que al menos en Tuxpan se reciben pues prácticamente el 80%, 90% de los combustibles que son traídos o importados a México vía marítima. La otra parte se recibe en Pájaros o Pajaritos, Veracruz. Entonces, es interesante ver ahí, ojalá pudiéramos tener en un futuro un poco más de cuáles fueron las razones, si fue el aspecto pues netamente económico o más bien de financiamiento para el desarrollo de la infraestructura, o fueron algunos otros factores. Insisto, la infraestructura de almacenamiento es necesaria para el país, se requieren precisamente terminales de esta naturaleza, y bueno, pues al final el lugar es estratégico, la costa del Golfo de México es un lugar estratégico para recibir precisamente refinados y que estos sean transportados ya sea por rueda o por ducto hacia la zona centro bajío del país. Esa es la opinión que puedo compartirles. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, sin duda esto genera muchas dudas en por qué terminas anticipadamente un permiso que te costó obtener, porque cumpliste con todos los requerimientos en materia de ASEA, por el impacto social por parte de la CENER, y aparte desarrollaste toda una ingeniería básica para poder solicitar el permiso. Y viene la segunda parte de estos permisos, que es la ejecución de la obra, y que a lo mejor pasaron 5 años y vieron que no hubo interés, no hubo área de oportunidad para poder crecer, desarrollar la planta, o bien se sintieron que no era el momento oportuno y decidieron mejor terminar este permiso. La verdad es que es un reto en materia de almacenamiento. Sabemos de muchos permisos que tienen el permiso en papel, pero que no tienen un tanque. Hubo unos que se ostentaban como la terminal más grande del Valle de México hace 4 años, y pues al día de hoy no tienen 1 litro puesto en un tanque. Entonces, pues siempre hay muchos sinsabores en este sector, y algunos especulan, otros deciden invertir y otros deciden comprar riesgo para poder ser parte del sector. Y bueno, yo quiero entrar a una pregunta para todos, que creo que hay 2 grandes temas que sucedieron en la sesión de ayer. Uno, que vemos 2 comisionados que son oposición constante en las sesiones, porque se quejan de que no tienen el tiempo suficiente para revisar las solicitudes, de que los representantes, accionistas o razones sociales están ligados a alguna mala práctica, y de manera recurrente en los últimos 4 o 5 meses atrás han hecho hincapié en determinados grupos
y siguen saliendo los permisos. La mayoría de los comisionados vota a favor y ellos votan con sus votos particulares en contra. Entonces, me gustaría que hagamos un análisis sobre esta situación, qué opinión les merece y cómo creen que pudiera haber un área de mejora para lograr ver a un órgano de gobierno que no nada más discutan y se agredan, sino que realmente busquen sacar adelante los temas en beneficio de los regulados. Y empiezo contigo, Beatriz. Bueno, efectivamente, en las últimas 5 sesiones hemos visto este detalle, justamente no solamente en la de ayer, sino también anteriormente, en donde, bueno, muchos dicen, y lo que pasa es de que también eso quisiéramos aclarar, su respuesta es de que tuvo menos tiempo para la contestación, para la revisión y demás. Sin embargo, tú ves dentro de los resolutivos, ya cuando sale el permiso como tal y el permiso es público y donde se menciona tal cual, se hizo la solicitud de este permiso para este expendio, para este transporte, para este permiso de comercialización, desde el 2020, 2018, 2019, principalmente 2019 y 2020, que son los que ahorita están saliendo. Sin embargo, hubo prevenciones y estas prevenciones a lo mejor fueron hace 3 meses o hace un mes, que es justamente lo que dicen los comisionados, pero ya tuvieron una revisión anterior. Y solamente se hace el análisis de la prevención, que es justamente como lo dice, no soy abogada, pero como dice la ley, ustedes saben más que yo, la ley de procedimientos administrativos, en donde ya cuando te hacen la prevención solamente tienes el tiempo para la revisión de esos, pues sí, prácticamente de ese. Aunque también menciona que vuelves a comenzar con el tiempo ejecutorio del permiso, ¿no? Más o menos es ese. Sin embargo, eso sí, también me gustaría aclarar que no es el tiempo que se comenta dentro de las sesiones. Ya hay un proceso atrás de revisión de documentación y de esta situación. ¿A qué se refiere? Es a lo que comentaba hace un momento, en donde, sobre todo en materia de gas LP, donde dicen, no, y no les estoy en contra porque pertenece al grupo fulanito de tal, cuando sabe que realmente no solamente es ese grupo, o cómo no saben, a lo mejor se apellida igual, ¿no? O sea, tiene el mismo apellido, o a lo mejor sí es el mismo grupo, pero uno quiere hacer por ahí el primo, el sobrino y demás, no solamente la familia, pues es mucho, no solamente es ese concentrado de familia o de empresarios que están en esa región. Además, también se comentan, por ejemplo, hubo en una ocasión en donde dijeron, no, es del Estado de México, y en el Estado de México estoy en contra porque ya hay muchos expendios solamente en esa región. Sí, pero eso es anticonstitucional, eso es que realmente pues la competencia hay para todos. Lo mismo podríamos decir de las tiendas muy famosas de autoservicios, ¿no? Que hay muchas en todos lados y en cada esquina, entonces ya no van a dejar poner porque pues hay muchas en todos lados. Entonces creo que ahí sí deberían de trabajar un poquito más en equipo los comisionados para esta situación, y pues creo que no se ve un poco bien que estén dentro de la sesión y comentando estas situaciones. Muchas gracias. Abogado Vallejo, ¿cuál es su opinión? Pues yo lo que veo es pluralidad de criterios, diversidad de formas de trabajar. Al final, lo que ocurre en un órgano colegiado, pudieran o no pudieran estar de acuerdo todos los integrantes, así lo vemos en la propia Corte en pleno, o lo vemos en la Corte en sus 2 salas. Obviamente, este es un órgano regulador especializado en el tema energético, y de igual manera, pues, sus integrantes, quienes integran precisamente el órgano de gobierno, tienen diversidad de opiniones y diversidad de criterios y de forma de analizar cada uno de los asuntos que les son encomendados. Lo vemos precisamente al emitir sus votos particulares. Yo lo veo de alguna manera como existe la pluralidad, existe la diversificación de pensamientos,
inclusive yo me atrevería a opinar de esta manera. Para mí, no me gustaría ver una CRE como antes se veía, antes del 2018, totalmente, pues, concordante, todos opinando en el mismo sentido. Eso, la verdad, es de que no abona a la discusión. Al contrario, creo que, pues, esta diversidad de opiniones o de análisis, pues la estamos viendo precisamente en las sesiones en vivo. Hablan precisamente que, pues desde la óptica, ya sea desde un aspecto, pues netamente, ya sea análisis administrativo o análisis en el sentido de son trámites o son asuntos o son resoluciones que vienen de un sistema binario, es decir, cumples o no cumples. Si no cumples de los 10 o 15 requisitos o 20, los que sean, al no cumplir simplemente uno, pues no se otorga el permiso. Al cumplir obviamente a cabalidad todos, pues como es un sistema binario se te va a otorgar. Sin embargo, aquí existe pues los disensos. Entonces, la tónica pareciera que pues la vamos a seguir viendo en las próximas sesiones de la Comisión Reguladora de Energía en este 2023. Eso habla también de que pues algunos de los comisionados quisieran tener un poco más de tiempo. No sé también ese tiempo al que ellos están apelando, pues de alguna forma pues va a afectar precisamente en los resultados operativos de la propia comisión. Sin embargo, pues estamos nosotros viendo las cosas muy distintas a como se veían en el 2018, 2019. Entonces, apostemos precisamente porque esa diversidad de opiniones o de criterios, pues también van a marcar una pauta para que el permisionario o el solicitante de la modificación de la sesión, de la actualización del permiso o de pues un nuevo trámite, pues sea más acucioso en la entrega de su información, sea más acucioso y más cuidadoso en proporcionar bajo el principio de buena fe y bajo protesta de decir verdad también la documentación que soporte la petición y no solamente una especie de checklist en donde, bueno, son 3 requisitos y ahí los presento, sino tener en cuenta que la comisión tiene facultades para pedir algún otro elemento adicional, como bien lo dice la propia ley de hidrocarburos, el reglamento del título de las actividades a que se refiere el título tercero, perdón, y el propio reglamento la propia ley de los órganos reguladores, que para mejor proveer pueden pedir otro tipo de elementos o documentos o información. Entonces, esto va a llevar precisamente a una especie de mayor cuidado y de mayor trabajo, no solamente dentro de la comisión que se está viendo, sino también para el propio regulado o el permisionario que está ingresando sus trámites. Yo hasta ahí lo dejaría, Marcial. Muchísimas gracias. Bri, adelante. Listo, tenía desactivado el micrófono. Me parece que, pues la verdad es que es muy positivo que exista una pluralidad de pensamiento dentro de un órgano, porque justo como dice el abogado Carlos, esto permite que los permisionarios cumplan o puedan entregar todos los requisitos que se solicitan para poder otorgar un permiso. Como bien lo dice, pues aquí si no cumplimos algún requisito, falta 1 o 2, pues te hacen una prevención y tenemos que subsanarlo. En este caso, pues el poder tener esta diversidad permite que tanto el órgano interno pueda emitir o se pueda ocupar a traer de herramientas para poder mejorar o proveer una buena resolución, y en su caso, pues que el usuario también sea cuidadoso y pues sea más específico a la hora de entregar pues sus requisitos. Muchas veces, a veces solamente cumplen, pero no son pues técnicos, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que es muy positivo que haya esta diversidad de pensamiento.
Muy bien, muchas gracias. Pues sí, yo creo que la discusión siempre abona, las faltas de tacto son las que no deberían de ser correctas, y que si se encontrara algún tema en donde hay algo que denunciar, pues no se limite nada más al órgano interno de control, vayan y presenten una denuncia sobre la situación que está prevaleciendo de los accionistas o de la empresa que solicita el permiso. Y quiero entrar a un punto importante que se tocó en la sesión. Parecería como que no le dieron ahí mucho énfasis, pero en un punto de la sesión ayer en materia de petrolíferos se autorizó trasladar el costo de pérdidas no operativas a quienes usen el Sistema Nacional de Ductos. ¿Esto qué significa? Puntualmente, que todo el picoteo que se le haga a los ductos para extraer producto, y que son pérdidas que han ido creciendo en los últimos 20 años, porque recordemos que esta situación ya se convirtió en parte del paisaje nacional y es algo que se habla cada determinado tiempo sobre el robo a los ductos de Pemex. Y hoy, con esta resolución que se autoriza, es que todos los que utilicen el Sistema Nacional de Ductos tendrán que pagar el costo de este picoteo. Y me gustaría conocer su opinión, partiendo de la base que ¿quién usa los ductos de Pemex? Los usa Pemex. Por ende, ¿quiénes van a acabar pagando este costo? Adelante contigo, Carlos Vallejo. Gracias, Marcial. Esto no es nuevo, esto ya se venía tratando por parte de la comisión, la CRE el 2022 hizo precisamente una autorización similar a la que vimos el día de ayer y prácticamente obedece precisamente pues a el alto índice de tomas clandestinas, es decir, esas extracciones ilegales a los ductos de Pemex Logística, en específico, Pemex Logística a través precisamente de la red de ductos, pues se utiliza precisamente para el transporte de tanto de gasolinas como de diésel. Y pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Al final es un alto índice en cuanto a la extracción ilegal, o como se conoce coloquialmente a las tomas clandestinas, y al final es trasladar el costo, pues precisamente para que Pemex no pueda cargar con todas esas pérdidas económicas que implican, pues no solamente la extracción del combustible que por ahí se está transportando, como sabemos, pues una reparación de este tipo de ductos o de instalaciones, pues implica en ocasiones, pues sacarlo de operación o hacer, pues, trabajos con línea viva a través precisamente de trabajos especializados, ya sea realizados por los propios trabajadores de Pemex Logística o a través de compañías precisamente contratistas que se especializan en ese tipo de trabajos pues altamente riesgosos. Entonces, teníamos ya una metodología aprobada en el 2022, tenemos obviamente este fenómeno delincuencial que no es precisamente de esta administración. Esto es un fenómeno que prácticamente se tiene, pues yo creo que una contabilidad o recuento precisamente de este tipo de sucesos o de siniestros o de fenómeno delictivo, pues prácticamente desde hace 24 o 25 años, más recientemente a partir del, no sé, 2012, empezaron con las tomas clandestinas de gas LP y al final de cuentas la instalación, el ducto, pues se tiene de alguna forma que sacar de operación o trabajar precisamente en condiciones altamente peligrosas para poderlo reparar
y para poderlo poner de nueva cuenta en una operación segura. Y pues Pemex no puede estar cargando precisamente con toda esta pues pérdida monetaria o económica que implica no solamente, ya como lo comenté, el volumen sustraído, sino también con la reparación. Y al final pues a alguien se le tiene que trasladar, porque Pemex no puede estar asumiendo con todas esas consecuencias económicas. Inclusive estamos hablando de una pérdida o una sustracción en donde pues nada más es la pura sustracción del volumen, pero en ocasiones esta sustracción implica pues daños ambientales, ya sea porque la toma clandestina se descontroló, porque contaminó suelo natural o mantos freáticos o cuerpos de agua, o inclusive pues hasta incendios provocados precisamente por la volatilidad del producto que pues dañan ahora sí que pues poblaciones cercanas. Los casos muy claros ya los conocemos, entonces de casos lamentables, y Pemex Logística pues al final se apoya en una metodología que fue aprobada, insisto, por la CRE. Esto pudiera para mí ser el punto de partida, y ya lo expuse el año previo, en donde otro o cualquier precisamente permisionario de transporte por ducto pudiera buscar de igual manera alguna salida para impactar o trasladar estos costos no operativos o de pérdidas no operativas por sustracción ilegal de combustible en un ducto que es de su propiedad o del cual es titular como permisionario de un permiso de transporte. Se puede replicar precisamente esta figura a cualquier otra empresa o titular de permiso que sea también, pues obviamente, objeto de este tipo de fenómenos llamados tomas clandestinas o tomas ilícitas o sustracción ilegal a través de precisamente de un mecanismo ajeno y sin el consentimiento del permisionario, ¿no? Entonces, va seguramente a impactar en el usuario final. Ese costo operativo en alguien se tiene que impactar, y pues el próximo 2024 veremos de igual manera, seguramente hay una actualización, pues porque los costos tanto de reparación como de los materiales, mano de obra que se incluyen o que se utilizan precisamente para hacer la reparación, pues irán en aumento con el índice inflacionario, y pues tal vez el producto, inclusive pues la volatilidad en los precios, pues también obviamente se tendrá que hacer un recálculo en cuanto a esa base que ha determinado la propia comisión. Es una resolución interesante. Seguramente por ahí otro permisionario, insisto, de transporte por ducto va a intentar este ejercicio. Y bueno, lo más importante de esto también es que el fenómeno sea contenido de alguna manera, o sea, en este caso a través de los cuerpos de seguridad también pues desincentivado, o a través de las áreas de seguridad de Pemex tengan mayor control para que el índice no siga incrementándose. Gracias, Marcial. Beatriz, Marcelino, Bri de la O, ¿ustedes quisieran agregar algún comentario a este tema? Pues yo solamente agregaría que justo me parece que es un tema de seguridad integral, que si bien la integración, o más bien esta resolución que se apruebe, en la cual pues al final se ve afectado el usuario final, porque los costos operativos se representan en el costo final de la gasolina. Entonces, en este punto, digo, debería de ser integral con cuerpo policíaco también una estrategia que pueda permitir o cubrir esta seguridad en los ductos para evitar o disminuir el robo de combustibles. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Pues lo único que pudiera agregar es que, como bien lo mencionó Carlos, no es nada nuevo. Justamente vienen muchas consecuencias, sobre todo en esta operación, o mala práctica, se podría decir, sobre el picoteo de los ductos, y sin embargo siento que fue como aparte de seguridad integral, un sistema integral en donde si el ducto es picoteado y este es de Pemex prácticamente,
pues el permiso o a quien se le atribuye ya esta distribución del hidrocarburo encontrado y demás, pues justamente es responsabilidad o es como lo veo una servidora, es responsabilidad de ellos en materia de seguridad y todo, entonces pues el combustible pues lo tendría que también asegurar ellos, claro, junto con las otras autoridades, otras diversas autoridades. Entonces sería lo único que podría agregar. Gracias. Muchas gracias. Pues, como lo dije en mi comentario inicial, esta problemática se ha convertido en parte del paisaje en las últimas 4 administraciones federales. Es decir, llevamos 4 presidencias en donde hemos visto este problema que se ha ido incrementando año con año. Y más o menos cada 6 meses sale o el director de Pemex o el secretario de Energía a decir que este año nos robaron más o que tenemos más número de tomas clandestinas que respecto del año anterior. Entonces, estos costos al final siempre los ha asumido Pemex, distintas áreas. Aquí se lo van a trasladar ahora puntualmente al presupuesto de un área, pero la verdad sea dicha, pues esto no sé en qué va a beneficiar al mercado de los combustibles, porque no creo que vaya a haber una diferencia sustancial de precios respecto de la gasolina que expenda una marca como Pemex, que tiene que pagar este costo de pérdidas no operativas, respecto a los privados que le importan vía carro tanque o vía algún buque, y que ellos no tienen este tema de ordeñas porque no usan los ductos de Pemex. No creo que vaya a haber una diferencia sustancial, sino que realmente aquí vemos que le están trasladando el costo como ya se lo habían trasladado en otras ocasiones, y ahora nada más están confirmando este criterio y la CRE lo está autorizando para que sea parte de la ecuación del modelo de Pemex 3 respecto a su comercialización de combustibles. Creo que es un reto que tendremos que ver cómo se va desarrollando en los próximos años, y veo que pese a las estrategias que han querido implementar esta y otras administraciones, el robo es algo que ha prevalecido y que esperemos que se pueda contener en los próximos años. Estamos ya por cerrar, porque este webinar quedamos que tenía que ser dinámico, que tenía que ser puntual para que quienes se conectaron puedan continuar con sus actividades. Tenemos unos retos para este año. ¿Cuáles son? Desde mi óptica, el rezago, habló Beatriz de 2.500 temas en materia de gas LP. En materia de petrolíferos debe de haber más de 1.500, y no siempre nos referimos cuando hay rezago a permisos, sino actualizaciones de producto, actualizaciones de marca, cesiones, actualizaciones de unidades. Estos son 2 temas que son muy importantes, que esperemos que la CRE pueda ir resolviendo, que pueda ir dando facilidades para que se solventen todas las observaciones que hagan a los regulados y se puedan lograr. Vemos el reto de nombrar 2 comisionados. Recordemos que hay 2 comisionados que generaron baja porque terminaron o concluyeron su periodo. Uno fue el comisionado Celestinos y otro fue el comisionado Pineda Bernal. Entonces quedan esos 2 cargos para al interior de la CRE y poderle dar facultades a estos comisionados para que toquen los diversos temas, para que se pueda tener un experto en la materia y pueda ser más ágil las actividades al interior de la CRE. Y otro de los temas que está en el tintero desde julio o agosto del año pasado son las famosas DACs en materia de comercialización, de expendio y de distribución. Esos creo que son los temas puntuales que la CRE tiene como meta este año poder definir, resolver y sacar adelante. ¿Cuál es tu opinión de esto, Brenda? Pues me parece que son retos bastante interesantes, como bien lo menciona, en materia de comercialización no hemos visto tantos permisos. Entonces también es otra área que importa, porque vimos que
para comercializar, pues muchas veces necesitamos de campos, exploración, extracción, y sobre todo, pues si no tenemos campos maduros, necesitamos también importar, ¿no? Hay pues usuarios o privados que pues comercializan con productos importados. Entonces también es un tema que al final de cuentas va a estar bastante interesante, que lleva de la mano con estaciones de servicio para cubrir la demanda energética de combustibles que requiere el país. Muy bien. Adelante, Beatriz. Pues mira, la verdad es que nos tienen en incertidumbre, nos tienen en una gran incertidumbre y sobre todo sí me gustaría, y esperemos que nos estén escuchando, así solicitar que la verdad es que se mantengan los comentarios dentro de las disposiciones administrativas de carácter general, porque ya se han hecho análisis y bueno, y lo hemos trabajado con ustedes, Marcial y Carlos, este análisis de las disposiciones que pues los requerimientos sí son un poco complicados de cumplir, tan es así de que se meten con otras autoridades, en las cuales pues no, casi nos van a investigar con la UIF para solicitar un permiso, otro poco y ver si tenemos todas nuestras vacunas. Entonces pues la verdad es que sí son requisitos y requerimientos que yo en lo particular invito al regulado en los cuales quieran tener la inversión o hacer la inversión, a los consultores, a los asesores que realmente sí analicen bien esas disposiciones y de verdad de las cuales pues ahí se va a ver o se va a desencadenar la gama de permisos en dado de que se publicara en el diario oficial. Si se publican en el diario oficial, la verdad es que va a estar un poco complicado los requerimientos que se necesitan, que ya unos de ellos ya los están aplicando, ¿verdad? Como bien lo mencionó el licenciado Carlos, que unos de ellos ya los están aplicando dentro de las prevenciones, pero no todos. Sin embargo, pues sí necesitaríamos realmente tener un buen análisis o se desencadenará unos amparos precisamente para estas disposiciones, porque está un poco complicado de cumplir en materia de expendio y de comercialización, y se diga desde el 2019, como bien lo mencionó Brenda, no hemos visto un permiso de comercialización de petrolíferos. Hemos visto de gas LP, hemos visto de gas natural, pero de petrolíferos, que es gasolina, diésel y turbocina, la verdad es que no hemos visto, ni tampoco actualización de permisos. Es decir, si yo ya tenía uno de diésel y le quiero incrementar gasolina, tampoco hemos visto esta modificación o actualización de permisos, o de marcas, tampoco hemos visto actualizaciones de marcas. Entonces, y estas DACs pues prácticamente nos solicitan muchos requerimientos para solicitar, aunque sea una actualización o una modificación y o una cesión de derechos. Entonces, pues sí vienen retos complicados para el sector en caso de que se publicaran estas disposiciones. Muchísimas gracias. Carlos Vallejo. Pues yo quiero ver las cosas con optimismo, esa es la óptica que yo manejo. Siempre miro con mucha certeza el futuro y eso es lo que estoy viendo. Y me refiero a, no obstante esos retos que tú mencionas o que quien me antecedió menciona, sí es cierto, es de todos sabidos que existe un acuerdo de suspensión de plazos que data del 18 de enero del 2021, pero por otro lado estamos prácticamente por cumplir 2 años y la CRE ha seguido funcionando pese a ese acuerdo. Obviamente vimos un segundo semestre del 2022 en donde estuvieron prácticamente hasta en 3 sesiones, 2 ordinarias y unas extraordinarias, pero se estuvo trabajando, se estuvieron recibiendo requerimientos a los regulados o a los solicitantes. Las OPEs de los regulados estuvieron siendo activas en el sentido de prevenciones o requerimientos por parte de la CRE. Entonces, pareciera un poco confuso para los regulados de que existe un acuerdo, pero yo lo veo desde el punto de vista, sí, existe un acuerdo de suspensión, pero la CRE sigue trabajando. Entonces, yo lo veo con buenos ojos, tan sigue trabajando que al día de ayer tuvimos el primer ejemplo de que pues así van a seguir las cosas. Ese es el primer punto en cuanto al acuerdo de suspensión. Inclusive muchos dirían, pues ya que se elimine, se levante, se deje sin efectos, pues yo ya no le apuesto tanto a eso, más bien yo lo apuesto a que pues está trabajando la CRE y pues ahí sigue como tal la actividad.
En segundo lugar, vemos unas disposiciones o proyectos de disposiciones en CONAMER prácticamente desde el mes de agosto del 2022, y que si hubiera sido tan fácil para la CRE, pues las hubiera aprobado como lo hizo en 2021 con algunas otras disposiciones. Aquí no, aquí se esperó y se está esperando no sé cuánto tiempo más, inclusive en el programa anual de la propia Comisión Reguladora de Energía para el 2022 se tenía determinado o establecido que a más tardar en el mes de diciembre esas disposiciones iban a quedar como tal autorizadas. No han sido autorizadas, no han salido al vapor. Es más, creo que ya hasta algunas asociaciones o regulados o permisionarios, yo creo que ya ni las tienen en el tintero, y pues si recuerdan, pues están todavía a tiempo de emitir sus comentarios. Yo veo también otras asociaciones muy grandes que hablan de ellas, pero pues busco en el portal de CONAMER y no emiten sus comentarios. Son perfectibles como todas, efectivamente, dan mucho de qué hablar, indudablemente, pero por algo la CRE las ha detenido, están en pausa. Yo apostaría a que la CRE pudiera tomar un poco más de tiempo o darle un poco de reorientación o tal vez hacer un nuevo análisis precisamente, retomar los comentarios. La CRE no se ha pronunciado, insisto, no obstante que para diciembre de 2022 estableció que las tenía que publicar, no lo ha hecho. Interesante saber el por qué ya ha concluido el primer mes de enero, tampoco. Eso es para mí una buena señal. Y si estamos a tiempo todavía de sumar comentarios, pues hagámoslo. Ahí están en CONAMER. Entonces, sí, efectivamente hay muchos retos, y no solamente el sector que nos ocupa, sino todos los sectores económicos de este país tienen retos y oportunidades, pero pues veamos las cosas también desde la otra perspectiva. Hablando de la CEA, si no fuera un sector que no es prometedor, en la CEA prácticamente se ingresan informes preventivos, al menos para estaciones de servicio, para expendio. Estamos hablando que prácticamente nosotros tenemos contabilizados que por semana se ingresan alrededor de 50 IPs, al menos para la actividad de expendio. Si la actividad de los combustibles no fuera una actividad redituable o no fuera una actividad que se está dejando hacer con una libre competencia y libre desarrollo, pues la gente no estaría apostando. Yo lo veo como tal que sigue siendo un sector que se tiene que invertir, que hay, pese a lo que muchos opinan, pues hay certeza, hay certidumbre, porque las reglas están ahí. Sí, al final hay requisitos adicionales, pero pues esto es, como bien lo dice la autoridad en ocasiones, pues para mejor proveer, y no podemos también cerrarnos a que pues es como tal 5 o 4 requisitos y de ahí no nos podemos mover. La autoridad, y no solamente en este tipo de trámites, sino en cualquier otro, requiere de documentos, de requisitos, de información adicional o complementaria precisamente para el análisis de la casuística o del caso que se le está exponiendo. Entonces, vienen sí, obviamente, tiempos interesantes. Las cuestiones geopolíticas también inciden en cómo se van gestando los proyectos, pero yo apuesto a que al menos en el sector gasolinero, en el tema de distribución, vimos también ahí un permiso de distribución que se aprobó el año pasado, en el mes de diciembre o en noviembre. Es una buena señal, tenía tiempo que no se aprobaba un permiso de distribución. Entonces, es un sector que da todavía para más, indudablemente, y pues confiemos en la autoridad y seamos obviamente nada más como tal más proactivos y estar más atentos precisamente de las convocatorias que se hagan a través precisamente en CONAMER, de cualquier análisis o cualquier emisión de alguna nueva disposición para participar y pues obviamente cumplir, que esa es la mejor recomendación que se le puede decir al regulado, al permisionario, cumplir a cabalidad con todas las obligaciones que trae implícita su actividad o su permiso. Obviamente ese es el mejor de los seguros que se puede comprar, estar en total cumplimiento de las obligaciones que llevan implícitas las actividades en las cuales nos desarrollamos o se desarrollan ellos.
Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Beatriz, Brenda. Sí, es cierto, tenemos un sector, el sector de los petrolíferos y el sector del gas LP es un sector muy dinámico, es un sector que tiene un crecimiento exponencial cada año y vemos cómo los grupos se van consolidando y siguen creciendo en número de estaciones, en número de instalaciones, y esto no nos puede detener. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir apostando porque la CRE regule estas actividades y porque podamos tener una CRE sólida, una CRE segura, en donde podamos seguir trabajando en beneficio del sector, que este sector es un sector principalmente de familias mexicanas que tienen 2 o 3 generaciones trabajando y apostándole a México para poder desarrollar los modelos de negocio, dan fuentes de empleo a lo ancho y largo de la República. Y bueno, pues tenemos, como en todas las actividades personales, profesionales y como país, muchos retos. El mercado de los combustibles tiene un reto para este 2023 y será poder continuar con el dinamismo de otorgamiento de permisos y de planes de expansión como los que se dieron en 2022. Esperemos que podamos seguir platicando con todos los que se conectaron. Agradezco a Carlos, a Beatriz, a Brenda, pero principalmente a Oil and Gas Magazine, que nos abre siempre el espacio, y los invito a que armemos en fechas próximas webinars para hablar de qué ha pasado con Gas Bienestar, cómo está el tema de las gasolineras del bienestar, en qué consiste, y que podamos entrar todo esto en la dinámica de cómo se va comportando el mercado de combustibles. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, Gabriel, y te dejo los micrófonos. Me parece que está muteado. Creo que no sirve el micrófono.